Bueno, creo que ahí ya estamos. No sé si alguien más se unirá. Cualquier cosa me avisan si hay alguien queriendo unirse y no me doy cuenta. Antes que arranquemos. Ay, sí, a ver. Antes que empecemos, le quería avisar que vamos a cambiar el aula o sea, lo de los miércoles. Yo igual ya se los voy a poner en plataforma, bueno, porque era una aula muy chiquita que era la sala VIP. Me asignaron el aula 51, ¿sí? Así que, bueno, yo ya les voy a escribir ahí en la plataforma esto, que es en la 51, no va a ser en la sala VIP, a partir del miércoles que viene. Bueno, vamos a tratar de acordarnos lo que vimos el otro día. Sí, yo les di una introducción rápida a lo que es la formulación de proyecto. Les comenté que cuando nosotros como ingenieros tenemos que armar un proyecto, tenemos que juntar información técnica, información de mercado, información de cómo se va a organizar ese proyecto, eh, también información legal, y con el objeto después, y en esta materia en particular, de hacer lo que era la evaluación económica financiera, ¿sí? Y decidir si el proyecto era viable económica y financieramente, ¿sí? Entonces, en esos distintos estudios que vamos realizando, siempre lo vamos a ir haciendo pensando en esa evaluación y por lo tanto vamos a estar pensando en esos estudios, cada vez que vamos evaluando cada una de las variables, qué costo me va a generar, qué inversiones me va a realizar, voy a tener que realizar para poder hacer ese proyecto, y también si esas variables me van a afectar los ingresos, ¿sí? Después también estuvimos charlando cuáles eran los distintos mercados que teníamos que estudiar en el proyecto, y si lo pensábamos como cadena de valor, eh, teníamos que estudiar el mercado proveedor, que me iba a abastecer con las materias primas, los insumos, la tecnología que yo necesitaba para el proyecto. El mercado competidor, que era el que estaba a la par mía, generando un proyecto igual o similar que abastecía la necesidad que tenía el mercado, ¿sí? Y iba a competir conmigo por esa demanda. Y un mercado distribuidor, que era el que hacía llegar mi producto hasta el cliente. Y finalmente, en sí, ya el mercado consumidor, que era el que iba a comprar mi producto. Después de ver esos mercados, también vimos la estrategia comercial, repasamos este concepto, ustedes ya lo habían aprendido seguramente en organización industrial, pero lo definíamos para el proyecto, ¿sí? En función de todo ese estudio de mercado que hicimos previamente, que era información del exterior, ahora la usábamos para definir para el proyecto cuál iba a ser el producto, qué característica iba a tener, cuál iba a ser el precio, cuál iba a ser producto, precio, plaza, o sea, a dónde iba a llegar ese producto, dónde lo íbamos a vender, y promoción, cómo lo íbamos a hacer conocido. Hasta ahí vimos la semana pasada, lo que vamos a ver ahora, con esto de esa plaza y a quién le vamos a vender el producto. Lo que quiero que veamos hoy es cómo vamos a proyectar esa demanda a lo largo de los distintos años que se va a ejecutar el proyecto. Antes de arrancar en sí con las técnicas de proyección de demanda, vamos a hacer un mini repaso de economía, de algunos conceptos. Yo voy a ir a la pantalla del Canva y la voy a poner en máximos. Si ustedes lo ven bien, me avisan. Si no, me avisan cómo se ve, porque no voy a estar viendo acá el Meet ahora. A ver. Si yo hago así, ¿ustedes ven bien? ¿Alguien me puede decir cómo se ve? Sí, profe, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Está bien, profesora. Bien. Genial, porque no tenía muy claro cómo. Yo ya no estoy bien. Bueno, esto que les voy a mostrar acá, en realidad ustedes ya lo saben de economía, ¿sí? Lo vieron seguramente cuando vieron microeconomía. Uy, alguien quiere unirse a esta llamada. Ay, esperen, porque esto me cuesta hacer. Tengo que volver a la otra pantalla. Ahí está. Bueno, espero que no entren más porque si no, demoro un montón en volver. Lo que les voy a mostrar acá en realidad es algo que ustedes ya saben.
pero que nos va a ser útil para mercado, para proyectar la demanda, para conocer el mercado, para conocer en sí la demanda. Van a ver en realidad a lo largo de formulación que nosotros muchos conceptos ya lo saben, ya lo vieron en otras materias y acá cuando armamos el proyecto industrial y sobre todo lo que ustedes van a hacer como trabajo de tesis de grado, el trabajo final, eh, son todos conceptos, acá englobamos todo lo que aprendimos, ¿sí? A lo largo de la carrera. Entonces, muchas cosas que vemos en esta materia ya las saben, ¿sí? Es simplemente integrar conocimiento. Son muy pocas cosas nuevas que les voy a enseñar, tal vez ya más cerca de cuando armemos el flujo de caja y veamos algunos conceptos como capital de trabajo. Pero más allá de eso, creo que no hay muchas cosas nuevas. Bueno, entonces, hacemos un mini repaso de microeconomía, particularmente de lo que era la elasticidad. Habían distintos tipos de elasticidad, y hay una que se llama elasticidad precio, que fíjense acá, lo que hacía era comparar cómo varía porcentualmente la cantidad demandada respecto al precio, por eso se llama elasticidad precio, ¿sí? Digo porcentual porque la hace dividido la cantidad tanto para la cantidad unitaria, digamos acá, es la variación en la cantidad sobre la cantidad y la variación en el precio sobre el precio, ¿sí? Esta elasticidad podía tomar distintas formas, bueno, según cómo se comporte esa demanda frente a un cambio en el precio. Otra cosa que por ahí tiene de distinto microeconomía, nosotros normalmente en el eje de las X graficábamos la variable independiente y en el de las Y la variable dependiente. Bueno, acá medio que es al revés. Acá está la variable independiente, que es en este caso el precio, y la variable dependiente es la cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto siempre se graficó así, pero bueno, es como que está al revés a lo que normalmente habíamos aprendido, ¿no? En matemática, por lo menos. Pero fíjense, ¿qué pasaba? Yo aplico alguna estrategia de cambio de precios y ante una situación de demanda elástica, se pasaba que yo hacía una poca variación en el precio y eso me generaba una gran variación en la cantidad, ¿sí? Eso se llama demanda elástica. En cambio, podía haber otra situación en la que yo, por más que varíe mucho el precio, era muy poca la variación que había en la cantidad demandada. Y eso se llama demanda inelástica o rígida, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder llegar a calcular la elasticidad de mi demanda del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo veo que me encuentro en una situación de mercado de demanda elástica, ¿qué voy a hacer? Si yo sé que con pocas variaciones en mi precio logro vender más, bueno, aplico una estrategia de precio porque sí va a tener sentido, ¿sí? Porque vas a vender más. Pero si tu situación es la otra de demanda inelástica, bueno, no te gasté. O sea, ¿para qué vas a hacer variación en el precio? Porque no va a vender, no va a haber cambios en la venta. Entonces, por eso en ese sentido está bueno tener claro cómo es la elasticidad elasticidad precio de mi demanda. Ahí está. Bueno. Me está faltando, me parece que me faltaba una más. Bueno. Otra elasticidad que también vieron en microeconomía es la elasticidad cruzada de la demanda. A diferencia de la anterior, cuando diga cruzada es porque es de otro, ¿sí? El precio acá, si bien acá es una variación porcentual de la demanda, acá el precio es de otro producto, ¿sí? Acá es la cantidad de un producto A frente, cómo cambia la demanda de un producto A frente a una variación en el cambio del producto, de otro producto B, ¿sí? En el precio del producto B. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar, dice que esa elasticidad sea negativa, eso significa que, acuérdense siempre, perdón, que acá la variable independiente es el precio, ¿sí? Y la dependiente es la demanda. No, sí, está bien.
Entonces yo cambio un poquito el precio, o cambio mucho el precio de B, un poquito, mucho. A ver, supongamos, lo bajo al precio de B, entonces lo que pasa con la demanda de A es que se incrementa, ¿sí? O sea, están los signos invertidos, ¿sí? Entonces eso me va a dar una elasticidad negativa, ¿sí? O sea, si este es negativo, el de arriba es positivo, o si el de abajo es positivo y este se vuelve negativo, me va a dar una elasticidad negativa. Eso se llaman bienes complementarios, ¿sí? O sea, bajé el precio de B y aumentó la demanda de A, por ejemplo, bajé el precio no sé, de la nafta, o más bien bajé el precio de los autos y entonces se incrementa la cantidad demandada de nafta, ¿sí? Eso eran los complementarios. Los sustitutos eran aquellos de elasticidad positiva. O sea, lo que pasa en el numerador, si es positivo, en el denominador es positivo, en el numerador es positivo, si es negativo, es negativo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, incremento el precio de B, bueno, ¿qué va a pasar con la demanda de A? Se va a incrementar. Incremento el precio, no sé, incremento el precio de, ay, ahora no me sale ninguno, qué sé yo, de la carne de vaca, y entonces, bueno, como está más cara la carne de vaca, voy a consumir más carne de cerdo. Entonces, incrementa la cantidad demandada de la carne de cerdo. Y después están los bienes independientes que dice que la elasticidad igual a cero, o sea, no hay relación entre ellos, ¿sí? Esto también, de vuelta, ¿para qué nos sirve en formulación o cuando estamos haciendo el estudio de mercado? Bueno, a veces le va a pasar que no tienen información de su propio producto, pero sí puedan tener información de un producto similar, por ejemplo, de un producto sustituto. Entonces, bueno, esa información también me va a servir a mí. Bueno, primero tengo que saber cuál es ese bien sustituto, para eso calculamos la elasticidad, ¿sí? Pero ese bien sustituto es, ¿se acuerdan? El otro día hablábamos de competencias indirectas, era aquel que vendía un producto que no era el mismo que el mío, pero que abastecía la misma necesidad, ¿sí? O eventualmente no tengo información del mercado de la demanda de mi mercado, de mi producto, perdón, que estoy formulando en el proyecto, pero sí tengo de un producto complementario. Entonces yo puedo buscar seguramente una relación técnica entre ambos y yo sé que son complementarios porque se cumple esto de la elasticidad negativa. Otras elasticidades que también vieron es la elasticidad de ingreso de la demanda, que hacía referencia a que la demanda puede aumentar su ingreso y eso puede afectar la demanda, o sea, la cantidad demandada por esa persona, ¿sí? Y acá se presentaban también distintas situaciones, dice, son los bienes inferiores en los que la elasticidad era negativa, quiere decir que yo aumento el ingreso, entonces dejo de comprar ese bien, qué sé yo, aumentan mis ingresos y dejo de andar en colectivo, empiezo a andar no sé, en taxi, ¿sí? Baja la demanda del colectivo. Después está la de bienes normales de lujo, en las que la elasticidad es mayor que 1, y las normales de primera necesidad entre 0 y 1. ¿Sí? Acuérdense también, no sé si lo hablamos el otro día, pero bueno, la demanda de mi producto depende de distintos factores, o sea, no solamente del precio de mi producto. Hablamos recién con elasticidad cruzada del precio de un producto que tiene una relación conmigo, ya sea complementario o sustituto. También depende del ingreso a la demanda. No sé si se acuerdan de la función de demanda. A ver, esperar un ratito que alguien se quiere agregar. Ahí está. Así que bueno, tenían, digamos, depende de varias variables, ¿sí? Y ustedes iban poniendo como una constante y la otra la iban variando y armaban las curvas de demanda para distintas, por ejemplo, distintos ingresos. Bueno, entonces así como un mini repaso rápido de lo que son las elasticidades y por qué nos puede ser de interés, porque esto, como les digo, nos puede servir después para relacionarlo, sobre todo para proyectar la demanda de nuestro producto, porque muchas veces no vamos a tener esa información, pero podemos tener, como les decía, de un producto sustituto, de un producto complementario y buscar alguna relación técnica. Bien, entonces dijimos que
el producto abastecía una necesidad y se convertía en demanda cuando habían clientes dispuestos a pagar por satisfacer esa demanda, ¿sí? Vamos acá a discriminar dos tipos de demanda, lo que es la demanda del producto de lo que es la demanda del proyecto. Cuando hablemos de demanda del producto es la de todo un mercado, ¿sí? Sí lo vamos a limitar en un tiempo, ¿sí? Para un año, para 5 años, para un mes, para 3 meses, ¿sí? Definimos un periodo de tiempo y vamos a limitar, dice, un área geográfica. O sea, acá estamos limitando el alcance. Acuérdense que siempre cuando yo limito el alcance, lo limito en tiempo y en espacio, ¿sí? La demanda de, qué sé yo, estábamos hablando recién de la carne vacuna, para Salta capital, para Salta provincia, para el país, Argentina, ¿sí? O sea, limito el espacio físico también. Pero es de todo el mercado, es todo lo que consumen esos clientes que están en esa región geográfica y en un periodo de tiempo. Dijimos que lo tenemos que limitar en tiempo también, ¿sí? Y después, de todo ese, digamos, toda esa demanda del producto, yo les hablaba también el otro día que íbamos a segmentar. Yo no puedo abastecer a todos, ¿sí? Tenía que limitar de alguna manera, ¿sí? Y segmentaba el mercado, tal vez clasificándolo con esto que decíamos, bueno, responden de una misma manera a una estrategia comercial. Y entonces así definíamos nuestro mercado objetivo, o sea, lo que nosotros realmente íbamos a poder, la cantidad que realmente íbamos a poder abastecer. Esa es la participación de mercado, ¿sí? Como para distinguir entre segmentación de mercado y participación de mercado, acuérdense que es la cantidad, ¿sí? ¿Qué cantidad es? Lo pueden decir en forma absoluta, en, no sé, 1000 kilos de carne o en forma porcentual, el 30% del mercado. Si yo lo digo en forma porcentual, obviamente que es respecto de la demanda del producto. ¿Qué más? Y con respecto a lo que es la segmentación, en realidad es como la forma de clasificar de todo el mercado aquella demanda que responde de una misma manera a una estrategia comercial. ¿Por qué tengo que hacer esa segmentación de mercado? Porque yo no puedo hacer todas las estrategias al mismo tiempo. Yo tengo que decidir por una estrategia y lograr, bueno, y cumplir y satisfacerla o hacer esa estrategia, porque si no, qué precio vender, qué promoción vas a hacer, o sea, tengo que limitarme, ¿sí? Entonces yo lo voy a definir como empresa, eso sí es una decisión interna, cuál es mi estrategia, cuál es mi segmento, y bueno, y en función de eso va a salir la cantidad que yo voy a poder abastecer, ¿sí? La participación que tengo en ese mercado. Acuérdense también, y ya lo dijimos el otro día, que esta participación de mercado depende también de mi competencia, ¿no? Porque si yo tengo una situación en la que la demanda de este producto es abastecida por un monopolio, es muy difícil que yo pueda entrar a ese mercado, pero sí está como particionado en muchos proveedores, digamos, o mucha competencia, son muchos, y entonces yo tengo una chance de entrar al mercado y bueno, y ganarme y posicionarme allí. Bien, estos son los pasos de la estimación de la demanda. Yo lo primero que tengo que hacer es definir el alcance, ¿sí? ¿A dónde vamos a vender? Salta capital, Salta provincia, país, el mundo, ¿sí? Hoy con las plataformas comerciales como Mercado Libre, te puedo llegar a cualquier lado. Tengo que, después de decidir ese lugar, bueno, tengo que calcular cuál es el tamaño de ese mercado, ¿sí? Ese es el mercado, la demanda del producto, o sea, es el total. Después decíamos, segmentábamos, ¿sí? En función, dice, de los hábitos de compra, los deseos, los motivos. O sea, yo digo, bueno, a ver, ¿a cuál? ¿Sí? ¿A cuál de todo ese mercado voy a abastecer? Y después, con el estudio de mercado, ¿sí? De la competencia, sobre todo, voy a decir, bueno, a ver, cuál es el porcentaje que yo voy a poder particionar, perdón, va a ser en la participación mía dentro de ese mercado. Y después dice, vamos a armar una penetración, una curva de penetración en ese mercado. Está bien, yo dije, bueno, yo voy a abastecer, quiero llegar al 25% del mercado. Estoy soñando, ¿no? Porque no me parece, en realidad depende cómo sea ese mercado. Supongamos que decimos, vamos más tranquilos, un 15%. Pero ¿cuándo vas a alcanzar el 15%?
en el año 4, supongamos, entonces voy a arrancar, no sé, un 5, un 10 o no sé, un 8 en el segundo año, un 12 en el tercer año, y recién en el cuarto año llego a los 15. ¿Sí? Eso sería una curva de penetración. ¿Sí? Voy diciendo cómo voy alcanzando esa participación en el mercado a lo largo de los años. Y recién en el año 4 ya logré alcanzar ese 15% y me mantengo, o no. ¿Sí? Todo depende cómo armo yo esa curva. ¿De qué depende esa curva? O sea, esa forma, si yo lo puedo hacer así como muy fuerte o más lento. Como le digo, depende acá. Ese mercado que ustedes hacen, a ver cómo es esa competencia, si te va a dejar entrar o no. ¿Cómo era? ¿Se acuerda? También dijimos hace rato la elasticidad de la demanda, si era muy elástica y me permitía tal vez yo entrando con un precio mucho más bajo, lograba robar mercado y una vez que el cliente ya probó mi producto, ya sabe que es bueno, tal vez entro con un precio bajo, por debajo de la competencia, unos, no sé, 2, 3 años, y después recién lo incremento, ¿sí? Entonces, así logro robar ese mercado y penetrar en el mismo. Bien. Ahora sí veamos cuáles son las técnicas de proyección de la demanda, que también no les voy a enseñar nada nuevo, simplemente traerles lo que ya tal vez vieron en estadísticas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Ay, esperen un ratito que alguien se quiere conectar. ¿Cuál es digamos, el objetivo de proyectar esa demanda? Es estimar cuál va a ser las cantidades que voy a vender a lo largo de los distintos años de mi proyecto, ¿sí? Me va a servir para el flujo de caja. Le decía que ese precio a veces podía ir por debajo, pero después ya se nivelaba con la competencia, y con eso voy a calcular precio por cantidad, precio por cantidad, sí está bien, los ingresos del proyecto, ¿sí? Hay varias técnicas para hacer esa proyección de la demanda. ¿De qué va a depender cuál técnica voy a elegir? Bueno, va a depender, muy importante, dice, de la validez y la disponibilidad que tengamos de datos históricos. ¿Tenés datos históricos? Sí, no, depende. Si es un producto totalmente novedoso, capaz que no encontrás nada. O encontrás información y no es una fuente muy segura, entonces no son válidos. Depende, dice, qué precisión necesitas realizar, ¿sí? Si yo tal vez, ¿se acuerdan? El otro día hablábamos de los distintos niveles de estudio y hablábamos de una idea, primero de un nivel idea y después pasábamos a un nivel de prefactibilidad, a un nivel de factibilidad. Bueno, íbamos avanzando, digamos, a sumar la información, reducir incertidumbre, y entonces tal vez al principio yo no requiero tanta precisión, quiero tener unos números rápidos. Entonces, al principio tal vez no, en los primeros niveles de estudio mi precisión es baja, pero a medida que voy avanzando y a un nivel de factibilidad ya voy a ser más exigente y voy a pedir mayor precisión, ¿sí? Entonces voy a hacer estudios más engorrosos. Bueno, ¿cuál es el costo del procedimiento? Si es muy caro, probablemente, también va a depender de lo que yo pueda pagar. ¿Cuáles son los beneficios de los resultados que voy a obtener? ¿Van a ser buenos o no? ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? A veces tengo todo el tiempo del mundo, entonces me puedo poner, digamos, detallista y a trabajar en profundidad, o a veces estoy apurado, entonces uso lo que esté a disposición. Y también, bueno, va a depender cuántos periodos futuros necesitas pronosticar. Lo vas a hacer para 3, para 5, para 10 años. ¿Sí? Bueno, estos son los métodos, las técnicas de proyección de demanda. Dice métodos de carácter cualitativo, que aquí en realidad no hago ningún número, sino más bien, ahora vemos, dice, vamos a preguntarle a algunas personas que saben del tema, expertos, qué información en función de lo que ellos saben, de lo que están metidos hace tiempo en el mercado, si nos pueden dar una precisión de cuánto podemos llegar a vender. ¿Sí? Y dice, lo voy a usar sobre todo cuando los datos que tengo no son confiables y estoy apurado. ¿Sí? Entonces voy y le pregunto a personas que saben mucho del tema. Después están los métodos, los modelos causales. Fíjense en cómo el nombre lo dice, causa, hay una causa, algo que está causando. En este caso, como dijimos, estamos calculando, proyectando la demanda, entonces hay algo que está causando esa demanda. Entonces el modelo lo que va a hacer, dice, es
perdón, relacionar, dice cómo se comporta el mercado, en este caso la demanda, con distintas variables de cambio, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables? Bueno, esas son las causas, habrá que buscar. Ahora, ¿qué es lo importante acá o cuándo sí voy a usar estos modelos causales? Cuando yo sé, dice que esa relación que hay entre esa variable y la demanda se mantiene, ¿sí? A ver, esperen un momentito que alguien más se quiere conectar. Yo les pido disculpa que tengan que darle virtual, pero ya si Dios quiere la semana que viene ya arrancamos presencial, ¿sí? Supongo que están volviendo de clase, por eso se están conectando tan tarde. Pero bueno, ya la otra semana estamos. Y después están los modelos de serie de tiempo. Fíjense como lo dice su nombre, serie de tiempo quiere decir que estamos haciendo algo con respecto al tiempo. En este caso, como dijimos, la demanda a lo largo de los distintos años. Aquí lo que yo hago es usar datos históricos de esa demanda, de ese producto, pero esa información que yo tenga de los años anteriores tiene que ser confiable y tiene que estar completa, ¿sí? Entonces acá muy probablemente yo haga foco, por ejemplo, en la información que me dé el INDEC, ¿sí? Bueno, ahí, estos serían, digamos, cuándo uso cada uno de estos modelos y ahora vamos a repasar cómo se hacía en cada caso. Bueno, hay distintos métodos cualitativos, probablemente también lo hayan visto en organización industrial. Yo le voy a hacer un repasito rápido. Toda esta información, todo esto que le estoy mostrando acá, está en el Zapac Chain, ¿sí? Así que de ahí lo pueden sacar. El primero dice opinión de experto. Entonces yo junto a gente que sabe un montón y le pregunto, ¿sí? ¿Qué estimás, cuánto crees que va a ser la demanda de este producto en función de lo que sabe esa persona de ese mercado? Mejor si puedo preguntar a varias personas, ¿sí? No a una, sino a varias, porque va a ser más relevante, va a ser más confiable esa información. Después está lo que se llama el método Delphi, que bueno, es una opinión de experto, pero aquí yo lo que hago es, armo cuestionarios, ¿sí? Se los paso a los distintos expertos sin que ellos pongan tal vez su nombre, su apellido. Recibo los informes, los cuestionarios, junto esa información, digamos, la analizo y armo unas estadísticas con los datos que me dan y se los devuelvo para que ellos opinen, ¿sí? Y me corrijan, digamos, si hay desviaciones en función de lo que ha ido opinando cada uno, hasta que llego a la convergencia. Después hay otro que se llama consenso de panel. Perdón, acá esos cuestionarios, como son anónimos, ellos no se ven, cada uno los responde, digamos, en su lugar de trabajo y después me lo dan a mí, yo lo proceso y se los vuelvo, ¿sí? Pero siempre trabajando en forma individual con cada uno de ellos. Pero entre ellos no interactúan. En cambio, en un consenso de panel, acá yo los junto a todos en un solo lugar y les pido que opinen, digamos, de la demanda de ese proyecto, de ese producto, y hasta que llegamos a una determinada posición, dice, ¿sí? ¿Qué tiene bueno este? Es más rápido, ¿sí? Porque en un solo evento llego a definir cuánto podría ser lo que llegue a vender. Lo malo sería que por ahí a veces algunos expertos pueden ser un poco más tímidos y no digan todo lo que opinen, entonces me puedo llegar a perder esa opinión que sí la tengo acá, pero acá es más lento y cuesta un poquito más llegar a la convergencia, ¿sí? Después tienen el de pronóstico visionario, esto ya es cuando es una empresa que ya lleva muchos años en el mercado, hay mucha gente trabajando ahí, acuérdense que siempre mi capital más importante en una empresa es el capital humano, porque tiene todo ese conocimiento que me permite a mí funcionar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los junto a todos los de las distintas áreas y les pido que armemos un pronóstico de lo que va a ser mi demanda. Entonces, entre todos llegamos a definir un número. Después, bueno, hacer una información de mercado, esta es la que ustedes siempre hacen o conocen, empezar a hacer una recolección de toda la información, dice, mediante encuestas, experimentos, pruebas de mercado, esto sí la saben, seguro. Dice, hacer una analogía histórica, está bien,
no tengo información hoy de mi proyecto, pero puedo usar un proyecto viejo que ha tenido un comportamiento similar, dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez habían unos chicos haciendo un proyecto de los food trucks, hace unos 10 años atrás. Para mí food truck era algo novedoso, hoy para ustedes es algo totalmente factible. Y lo que hacían era usar información de lo que había sido los food trucks, pero en Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo traigo esa información y digo, bueno, puede ser que aquí en Argentina también se comporte de una manera similar, ¿sí? Entonces digo, bueno, proyecto en función de lo que ha pasado en otro mercado. Y después otro, bueno, dice, acá hacemos también similar a la investigación de mercado, pero dice basado en etnografía. Esto es, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos que habían distintos tipos de cliente? Aquel cliente que definía en forma racional, entonces si vos le mostrabas que tu producto tenía buen precio o tenía mejor calidad, ya te compraba vos. Pero habían otros productos que definían su compra en forma emocional. Bueno, el otro era el consumidor institucional. Y en ese caso yo lo que tenía que salir era a conocer más cómo esa, o sea, yo les decía que para justificar la demanda de mi producto, yo tengo que conocer mucho más cómo se comporta esa persona, por qué decide de esa manera, qué es lo que hace que quiera comprar ese producto a pesar de que es más caro. Bueno, porque tal vez había una cosa que estaba de moda, que era una marca, que era posicionarse de alguna manera. Bueno, yo tengo que estudiar ese comportamiento de esas personas y hice por un periodo de tiempo, ¿sí? Y eso me va a ayudar a mí a poder pronosticar su consumo. Porque probablemente, como dijimos, es una moda, entonces un periodo de tiempo más acotado voy a poder vender mi producto y después tendré que hacer otra cosa en función de este estudio que me lo va a decir. ¿Qué es lo que está esperando esa persona? Capaz que yo mismo voy a tener que hacer algún tipo de innovación para que siga comprándome, ¿sí? Por eso ese método se aplica para ese tipo de consumidor. Estos son cualitativos, como les digo, a veces puedo llegar a tener un número, pero siempre basado en algo que me van diciendo distintas personas expertas. Pero después, ya los otros métodos que ya son numéricos, que dijimos un modelo, uno es el modelo causal. Acá, como dijimos, causal, yo tengo que buscar una causa, hay una variable que me está generando esa demanda, y dijimos que esto lo íbamos a usar siempre y cuando esa relación que hay entre esa variable y la demanda se mantenga estable a lo largo del tiempo. ¿Por qué pedimos eso? Porque si el año que viene van a cambiar las cosas, no me sirve la proyección que yo hago, ¿sí? Por eso es que pedimos una cierta estabilidad. Bueno, esas causales, dice, son variables independientes y la cantidad demandada de la variable es dependiente. ¿Qué más? Bueno, ¿cuáles son los modelos? Los modelos son el modelo de regresión. Este también seguro lo vieron ahí ya hacemos un mini repasito. Los modelos econométricos, que esto lo ven por ahí un poquito más los economistas, que hacen mucho más números y muchas más estadísticas. El modelo de insumo producto de coeficientes técnicos, este está bueno para nosotros porque, como les decía hace rato, a veces yo no tengo información en sí de mi producto, pero puedo tener, por ejemplo, ahí dice de un insumo que tiene una relación técnica con mi producto. Entonces, yo eh, no sé cuánto, no sé, toneladas de cemento puedo vender, pero sí hay indicadores de las construcciones que hay a nivel provincia o a nivel país. Entonces, probablemente pueda encontrar una relación técnica de a cuántos, digamos, para una construcción estándar, cuántos kilos de cemento uso, ¿sí? Entonces, con esa relación, y si yo sé cuánto se está construyendo, puedo calcular la cantidad de cemento, ¿sí? Yo estoy diciendo eso, capaz que sí están los kilos de cemento que se consumen, pero a lo que voy es que yo a veces no tengo la información en sí de mi producto, pero puedo tener o el de un insumo o al revés, digamos, mi producto sea un insumo de un producto que yo sí tengo información. ¿Qué más? Bueno, los modelos de regresión, el simple o el regresión múltiple, ¿sí? El simple que dependía de una variable o múltiple cuando dependía de más de una variable. Y esto también ya lo dijimos hace rato, era importante que la relación técnica entre la variable y la demanda se mantenga estable, por lo menos durante los años que yo estoy proyectando, ¿sí?
creo que también ya les comenté, normalmente en proyectos industriales nosotros hacemos una proyección a 10 años. Creo que aquí tenemos el modelo de regresión simple, ¿sí? Esto, como les decía, seguro lo vieron en estadística. Acá tenemos un diagramita, un gráfico, dice, de dispersión de los datos, vamos graficando. En este caso, así como está graficado, la variable es tiempo, pero podría ser otra cosa, ¿sí? Y acá tenemos el consumo o demanda, ¿sí? Y después, bueno, en este caso se hizo una línea de tendencia. ¿Cómo hacemos para calcular esa línea de tendencia? Bueno, se arma lo que se llama una ecuación de regresión lineal, usted también lo deben haber visto en estadística, pero se hacía una relación entre, digamos, se hacía la propuesta de esta recta y después digamos, la distancia que había del valor digamos, real versus el proyectado, que era mi recta. Bueno, eso generaba, digamos, un error, ¿sí? Después hacíamos, no sé si se acuerdan, los datos de varianza, pero minimizábamos esa cantidad y con eso podíamos llegar a calcular los valores de A y B. Era el método mínimo cuadrado, se llama, ¿sí? ¿Qué más calculamos cuando hacemos un modelo de regresión lineal? Dice un coeficiente de determinación R2, ¿sí? Que este es R cuadrado en realidad. Me daba una idea de cuán bueno o cuán bien responde este modelo, que sería esta recta, a los datos que yo tengo, ¿sí? Y cuanto más cerca estaba de 1, mejor este modelo respondía a esa dispersión de datos. Y después lo otro que también calculaban cuando hacían las estadísticas era el error estándar que se generaba, digamos, por la diferencia entre lo que daba mi valor real versus el valor proyectado. Después tenemos los modelos de serie de tiempo, que acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es relacionar tiempo, ¿sí? Con la demanda. Repito, creo que no sé si está escrito por ahí. Pero bueno, acá lo importante, dijimos que necesitamos datos confiables, ¿sí? Yo voy, busco datos históricos, esos datos tienen que ser confiables. Acá dice que voy midiendo la variable, en este caso dijimos la demanda, a intervalos iguales, por ejemplo en forma anual, ¿sí? Para ver cómo es su comportamiento. Bueno, normalmente la variable independiente del tiempo, la demanda es la dependiente, y acá hay distintos métodos que se pueden usar estadísticos, ¿sí? Dice, está el método de los promedios móviles, dice que se usa para series cronológicas con fuerte efecto estacional, acá vemos ya un efecto estacional, fíjense, los datos reales están en los puntitos negros, ¿sí? O en la línea negra, ¿sí? Después, esa línea negra se puede desarmar digamos, en 4 componentes, ¿sí? Una primera roja que te dice, bueno, fíjense, la negra es como que ahí están los puntitos reales, ¿no? La roja te dice, bueno, vamos hacia arriba, va creciendo la demanda. Esa es una línea, un componente de tendencia, ¿sí? A largo plazo, ¿qué está pasando? Vengo creciendo. Después está el verde, ¿sí? Que es cíclico, ¿sí? Un componente cíclico. Bueno, ¿qué va pasando? Fíjense, acá viene para abajo, acá pareciera que viene para subir y ahí puede ser que se baje, ¿sí? Medio cíclico. Esto dice, ese componente va variando en función de los factores PEST. Estos factores PEST probablemente lo deben haber visto en gestión estratégica, no sé si ya tuvieron o no, cuando arman el análisis FODA, pero bueno, son factores externos, ¿sí? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que son los que están haciendo que cambie mi demanda en forma cíclica. Después tenemos un componente estacional, que es este lila, ¿sí? Que también sube y baja. Estas son fluctuaciones, dice, con repeticiones que se producen en forma histórica, ¿sí? En verano consumimos más helado, en invierno consumimos menos, ¿sí? Entonces algo sí, que se va generando por una estacionalidad y se ocurre en forma periódica. Y después está el componente, dice, no sistemático, aleatorio, que en realidad no hay así una razón por la cual ocurre eso, ¿sí? Son todas y ninguna razón en particular. Bueno, estos son los métodos que me van a permitir hacer este análisis. Tenemos el método de los promedios móviles, el de afinamiento exponencial,
y el ajuste lineal por mínimos cuadrados. Me olvidé de abrir el Excel. Espera un ratito. Que yo tenía los modelos. A ver, me van a esperar ahí un ratito hasta que yo busque el archivito. Hasta eso si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, lo que podemos hacer es jugar un ratito con el Kahoot hasta que yo abra el archivo. Entonces, vayan, a ver, primero compartamos esto. Profe, Sí, luego para hacer el proyecto, para armar este tipo de curva, ¿no? No la de tendencia, sino las otras, ¿también sí, utilizamos datos históricos y trabajamos con Excel o hay algún otro sí. programa para hacer forecasting? No, lo hacemos con Excel nomás, ¿sí? Ah, Todo bueno. va a depender de qué información. Vieron que yo les dije, hay distintas cosas que me hacen elegir una técnica u otra. Todo va a depender de la información que tengan a disposición, ¿sí? Eso es como clave para decidir cuál método usamos. Para hacer este cíclico, para hacer todos estos componentes, yo necesito, fíjense en que les hablé acá de estacionalidades, entonces necesito información por estación, ¿sí? Hay 4 estaciones. Entonces, no solamente dame el dato de demanda anual, sino dame el de la estación, ¿sí? En estos 3 meses vendí tanto, en estos 3 meses vendí tanto, ¿sí? O sea, te estoy exigiendo un poquito más para poder armar esta proyección. No sé si respondí de alguna manera a tu pregunta, pero con Excel lo podemos hacer. Eso yo sigo abriendo. No me acordé, perdón, no me acordé de abrir el Excel. ¿Alguna otra preguntita? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En el hipotético caso de que tenga un producto del que no hay información disponible, lo más recomendable sería salir a la calle y hacer encuestas, ¿no? sí. Mira, viste que yo les mostré varios métodos cualitativos, ahora ya cerré. Siempre traten de hablar con alguien que sepa del tema. O sea, siempre a ver, vos estás, acordate que con tu producto vos estás resolviendo una necesidad. ¿Sí? O sea, obvio. Por algo estás generando ese producto, porque si no hay una necesidad, no tiene sentido mucho que generes ese producto, ¿sí? O por lo menos la vas a generar a la necesidad, porque antes no existía internet y no teníamos esa dependencia. Hoy no tengo internet y no sé qué hago. Pero bueno, sí había una necesidad de comunicación, ¿sí? Entonces hay gente que, o sea, del tema comunicación, hay gente experta en comunicación. Entonces vos podés salir a buscar esa gente que te ubique, que te ayude a ubicarte digamos, primero, cómo es la necesidad y cuánto, cómo la podés cuantificar de alguna manera, ¿sí? Mucha información te la dan las personas. ¿Por qué digo lo de la encuesta? O sea, está bueno que hagan ustedes la encuesta. Es una buena práctica, no es que esté mal, porque está bueno ustedes se ponen en el diseño de armar un formulario, normalmente lo hacen ahí con el Google, se ponen a pensar preguntas. Ese es un trabajo muy interesante, está muy bueno, muy práctico. Te suma un montón, digamos, a abrir la cabeza de cómo salir a buscar esas preguntas o cómo lograr esa información. Pero bueno, también acordate que no es tan aleatorio ese estudio que vos haces, porque te contesta la gente amiga, la gente que te quiere, sin desmerecer ningún trabajo, chicos, ¿no? Sí me entienden, ¿no? O sea, le estoy explicando, espero que se entienda y no me lo tomen a mal. Pero muchas veces esa devolución es de tus conocidos y no necesariamente de aquellas personas que realmente tienen esa necesidad. Y entonces el estudio que por ahí hacen ustedes en el trabajo, en el proyecto, no es tan aleatorio.
no es tan muestra representativa, en ese sentido. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, obviamente, si no tenés nada y eso, Claro, es mejor. a nada siempre, lo que sea, lo que consigan es bienvenido. Uy, Y, profe, en ese caso, ¿qué pasaría si el producto fuera un insumo industrial? O sea, en ese caso ya no, o sea, si no puedo conseguir la data Mira, y si es industrial es sumado más a que, fácil, diría yo. O más bien, ahí, bueno, ¿por qué te digo si es un insumo industrial tu producto? Porque ¿quién te lo está consumiendo? Son empresas. Está más acotado quiénes son los que consumen tu producto. claro, Yo opino que es más fácil porque ya directamente vas a encuestar directamente a esas empresas. ¿Entender? El que tiene la necesidad de comprarte eso que vos estás generando. Entonces, es más, está bien, es más acotado, pero es más rápido de encontrarlo y de tener una devolución más concreta de lo que vos querés producir. Y esto que yo te decía de la estrategia comercial, de definir mi segmento de mercado, está todo como mucho más al grano, ¿sí? O sea, ya estás como súper orientado a quién tenés que preguntar, qué le tenés que preguntar, y esa persona te va a decir la posta. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, es más fácil. Por ahí lo que se te puede complicar es que esa empresa te dé bola si sos vos estudiante que querés hacerle una encuesta, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Sí? claro, justamente por eso decía, Ah, ok. porque es Sí, bueno, complicado ahí, conseguir esos datos también. sí, ahí hay que, siempre hay algún amigo que te pueda hacer el favor de hacerte llegar a la empresa, o sea, siempre hay que buscar algún conocido y hacerle entender a esa empresa, bueno, está bien, es un trabajo de facultad, lo que puedo hacer yo es invitarte a mi presentación de trabajo final y que vos, capaz como empresa, le suma, le sirve lo que vos relevaste, porque no solamente salía a relevar lo que él necesita, sino también cómo se lo puede resolver. Ujú. Entonces por ahí le podés decir, bueno, venite a la presentación de mi proyecto y fíjate que seguramente algo te puedo sumar. Bueno, acá está el Excel, no sé cómo se ve, espero que se vea bien. Bueno, regresión lineal, esto yo estoy repitiendo algo que ya sé que ustedes lo saben. Acá se me presenta una situación de distintos precios y, bueno, distintas demandas. ¿Qué está pasando? Que si bajo el precio, por ejemplo, de 20 paso a 16, la demanda se incrementa. ¿Sí? Bueno, estos son todos los datos que yo tengo, pero bueno, cuando voy a graficarlos, a ver, ¿dónde está el dibujito de esto? Tienen un poquito de paciencia porque yo al Excel lo manejo, a este que no está acá. El del Drive me cuesta un horror. Tendría que haber bajado el Excel, pero bueno, ya no hice la tarea como corresponde. Oh, bueno, no está aquí el gráfico. Creía que estaba el gráfico. Sí, yo creo que había graficado el precio con la cantidad. Bueno, no sé si se acuerdan, pero si no, lo razonemos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la característica en una curva de demanda? ¿Cómo era la pendiente? ¿Se acuerdan? Microeconomía. Hiperbólica. Hiperbólica. ¿Qué pasaba? ¿Mayor precio? ¿Cómo era la cantidad? Mayor precio, menor cantidad demandada. ¿Y a menor precio? Mayor ¿Cómo era la demanda. cantidad? Mayor demanda. Entonces, tenía una pendiente Negativo. negativa, ¿sí? Bueno, era una curva de esa forma. Yo, como quiero hacer una ecuación de regresión lineal, en realidad lo que hice, por hacer trampa y por hacer la vida más fácil, le apliqué el logaritmo a la demanda y tomó esta formita que está acá. Chan, chan. Digo yo, esto está resuelto, no es que yo lo hice. Le apliqué y tiene esta forma los datos dispersos. ¿Sí?
Entonces yo aquí estoy pretendiendo buscar una recta, medio así, una línea de tendencia. Bueno, y para eso utilizo la regresión lineal, ¿sí? Que esto ustedes lo vieron en... Uy, me fui. Lo vieron en estadísticas, donde yo tenía, bueno, cómo se calculaba A y B en función de los mismos datos, ¿sí? Calculo los datos y con los valores de A y B, estos son los proyectados, obviamente, de la recta. Después me piden los datos que, digamos, que calcule cuánto es la demanda para un determinado precio y creo que el inciso C calcule el precio para una cierta demanda. Pero bueno, calculo A y B con las fórmulas estas de regresión lineal. ¿De dónde salían estas fórmulas? Como les digo, es de la diferencia entre el valor proyectado y el valor real y haciendo la minimización, y eso ustedes lo deben haber visto en estadística, y calculaban A y B. Esto no creo que no requiere. Igual el Excel, si yo le digo hacerme la línea de tendencia, me la tira, así que no sé si les estoy diciendo algo que sepan. No sepan, creo que no. Bueno, después tenemos el promedio móvil, que este era un poco el que me preguntaba hace rato, creo, su compañero, que yo le decía, bueno, yo si quiero hacer todo ese análisis de los distintos componentes, cómo se comporta la demanda por estación y cíclicamente, bueno, acá yo tenía que tener información no solamente del año, de cuántos es mi demanda anual, sino también la tenía que separar o estudiar por estación o por trimestre, ¿sí? Entonces tenía, fíjense, acá yo ya estoy pidiendo más información, ¿sí? Acuérdense, si yo pido más información, seguramente acá mi proyección va a ser mejor que en la anterior, ¿sí? O sea, te exijo más, pero te doy mejores resultados, ¿sí? Un análisis costo-beneficio, ¿sí? Tenés que salir a conseguir más datos, pero bueno, lo que conseguimos acá de proyección es mucho más bueno, porque yo ahora encima te voy a dar cómo se comporta la demanda a lo largo de un año. Dentro de un año, ¿sí? Que también me sirve a mí. ¿Por qué me puede servir a mí, más allá de la técnica esta que está explicada en el libro y que la vamos a ver ahora en un ratito? ¿Por qué me interesa a mí saber cómo se comporta la demanda, no sé, de enero a marzo frente a, a ver, cuarto trimestre de septiembre a diciembre, de octubre a diciembre? ¿Me afecta en algo a mí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien se anima a decir algo? Puede ser en el manejo del stock. Ajá, me encanta. Me encanta que ya te me estés adelantando a lo que les tengo que enseñar en la parte económica. ¿Me esperan 2 segunditos, por favor? Bueno, muy bien, sí. O sea, si yo me pongo a hacer este análisis, porque yo estoy sabiendo que, o sea, está bien. Estamos diciendo, quiero hacer una proyección de una demanda, perdón, a lo largo de los distintos años, porque quiero hacer mi flujo de caja, que lo hago en forma anual, pero acá yo estoy pidiendo hacer una proyección de la demanda encima por trimestre, ¿sí? Dentro de un año que ocurre. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta situación que vamos a ver acá, me importa porque hay estos cambios estacionales que hacen que mi demanda sea tal vez muy grande en algunos momentos y muy baja en otros, y esto me va a afectar, por ejemplo, los stocks. Stock de materia prima, stock de producto en proceso, stock de productos terminados. ¿Y eso qué va a generar? Me va a generar más capital inmovilizado en algunos momentos o menos capital inmovilizado en otros momentos, ¿sí? Y eso a mí me va a afectar, después vamos a ver el flujo de caja, en un concepto que se llama capital de trabajo. Entonces, me sirve, ¿sí? Bueno, ¿cómo es este método? Entonces, les decía, yo lo que tengo que tener, además de tener la demanda anual, la tengo que tener por trimestre, ¿sí? Por periodos de tiempo, ¿sí? Por esas estaciones. En este caso acá se definió trimestre. Podría ser cuatrimestre, sí, también, pero acá en vez de ser, si es cuatrimestre, serían tres por año, ¿sí? Bueno, entonces determino la demanda de cada uno de esos trimestres, ¿sí? Esta es información que la tengo que tener, un dato histórico. Y después,
lo que va haciendo el método es, primero va calculando, digamos, el primer cálculo que hace es el del promedio móvil de A2, ¿sí? Perdón, de A4. Este es de A4 primero. El promedio móvil, por eso se llama 4T. Elige los primeros 4 datos y calcula el valor promedio, ¿sí? El segundo calcula los 4 siguientes datos, pero no los de abajo, sino que toma el segundo, a partir del segundo. Me fui, perdón, acá está. Fíjense, a partir del segundo hasta el quinto sería, ¿sí? El tercero, ¿sí? Suma también del tercer dato hasta el sexto, ¿sí? Pero siempre tomando de A4. Hacemos un promedio de 4T. Entonces vamos calculando ahí los promedios con los 4 datos. Esto lo hacen una vez así con el Excel y después pegan la estirada, ¿sí? Por eso lo hacemos en el Excel. Después dice que calculamos lo que se llama el promedio móvil centrado. Entonces, acá sí tomamos los 2 datos y calculamos el valor promedio, ¿sí? Entonces, por eso es centrado, ¿sí? Porque es de A2, centra 2, se centra en 2, ¿sí? Así, de vuelta, estiramos. Fíjense en que aquí se me va cortando, ¿sí? Perdón, acá me olvidé mostrarle, pero llega hasta ese dato, hasta el último que yo tengo, ¿sí? Y aquí ya me quedan menos datos porque voy calculando, ay, no sé qué tengo ahí, de A2, ¿sí? Que se me acaba acá con estos dos, ¿sí? Entonces fíjense que van quedando menos datos así por columna. Después calcula lo que se llama el índice estacional. Este valor que tienen acá. ¿Cómo calcula ese índice estacional? Fíjense en acá, que dentro de la fórmula, lo que hace, ay, perdón, no sé qué dice acá, es dividir el promedio móvil centrado sobre el valor de la demanda en ese trimestre, ¿sí? Acuérdense, este promedio móvil centrado era un valor promedio de 2 valores promedios anuales. O sea, acá yo había tomado 4 trimestres, ¿sí? Perdón, siempre los valores, si son promedios, van a terminar teniendo la misma unidad de acá, en el sentido de que 371 es el consumo de unidades que tienen el trimestre 1, o sea, es cantidades por trimestre, digamos. El 421, como es un promedio, también es cantidades por trimestre. ¿Se entiende? O sea, las unidades dimensionales que tienen cada uno de estos números son todas las mismas. Pero aquí yo usé 4 datos y aquí después yo volví a centrar ese promedio, ¿sí? Centré sobre, fíjense en acá, ya estoy tomando estos dos y este incluía hasta el dato de acá. Entonces es como que hubiera sacado el promedio de todo esto, ¿sí? De estos primeros 5 datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Este es tu valor promedio central y estás comparando el valor de ese trimestre dividido el promedio centralizado, ¿sí? Este promedio móvil central. Entonces estás diciendo, a ver, ¿cuánto te estás desviando vos de ese valor central? ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? O sea, está. En este caso, fíjense, mi valor central dice que mi promedio central dice que tendría que ser 413. Pero yo tengo 490, entonces hago 490 dividido 413, 118. Quiere decir que estoy por arriba, porque es uno más, es un poco más grande que el centralizado, ¿sí? Este es el índice estacional. Si es mayor que 1, quiere decir que en ese trimestre tengo más que lo promedio, y si es menor que 1, en ese trimestre el real es menor que el promedio, ¿sí? Bueno, así voy calculando ese índice estacional, que se va para arriba o por abajo del valor promedio. Y luego lo que hago acá, fíjense más abajito, acuérdense, ¿no? Acá tenemos el índice estacional para ciertos trimestres, y acá abajo, fíjense, reacomodo esa información. Por ejemplo, para el año 2014, en el T3 dijimos, teníamos el 1,18, ¿sí? Y en el T4 teníamos el 0,77. Entonces yo lo ubico ahí. Armo una tablita, sería como una especie de transversal, ¿sí? Acá pongo el año, acá pongo el trimestre y acá pongo los índices estacionales, ¿sí? Para el 2015, ¿qué te dio para T1, qué te dio para T2, qué te dio para T3? Bueno, para el 2016, obviamente hasta los números que vos tenés. Después, vuelvo a calcular un valor promedio de ese índice estacional que corresponde para el T1, ¿sí? Obviamente, más datos tienen, más
correcta va a ser su aproximación, digamos, o va a ser ese valor índice estacional, pero acuérdense, el índice estacional me marca cuán por arriba o por abajo estamos del valor promedio, ¿sí? El que era, si era menor que 1, estábamos por debajo del valor promedio, y si era mayor que 1, estábamos por arriba del valor promedio. Entonces, bueno, acá hacemos un promedio de todos los trimestres, ¿sí? Fíjense, acá, en la fórmula. Y después hacemos un promedio total. El promedio total es de los 4 trimestres, ¿sí? Y después ajustamos. Ténganme paciencia porque estamos haciendo recálculos de recálculo, pero son todos valores promedio. Ajustamos este índice estacional de tal manera que la suma de mis índices estacionales me dé 4. Entonces lo que hago es dividir el valor que yo calculé de índice dividido el 3,98, que era el valor total, y lo multiplico por 4. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Es como que si yo tengo 4, porque son 4 trimestres, es como que 1, 1, 1, 1, o sea, son 4 trimestres, son 4, 1, 2, 3, 4. Cualquier demanda se encuentra distribuida en 4 trimestres. ¿Sí? En un principio, si sería perfectamente igual todo el tiempo, va a ser 1, 1, 1, 1. Pero acá, al hacer el índice estacional, yo estoy diciendo, en el primer trimestre estoy menos 1, o sea, soy 0,80%, si quieren decir. En el segundo trimestre, 1,16, voy por arriba. En el tercero, 1,16, voy por arriba. Y en el cuarto, 1 por abajo. ¿Se entiende cuál es la idea? Ahora, ¿qué hago yo con estos índices estacionales? Después lo que voy a hacer es proyectar primero voy a multiplicarlo por la demanda y después lo voy a usar para proyectar. ¿Sí? A ver, un momentito. Fíjense. Yo, con el método de regresión lineal, tenía los datos del año 1, del año 2 y del año 3, que si se acuerdan estaban acá arriba. Fíjense, lo puedo sacar. Sumo el año 1, esto la suma me da, fíjense acá abajito, 1.687. ¿Sí? Es el anual. Bueno, el del 2 es 1.703, el 3 es 1.700. Y el del año 4 lo proyecto haciendo, por ejemplo, el método que vimos recién de regresión lineal. ¿Sí? Es el anual. Ahora, ese anual que yo proyecté, ¿cómo se va a comportar en forma estacional? En las distintas, en este caso, trimestres. Entonces, lo que voy a hacer, esta demanda, ¿sí? Ustedes dirían, si la demanda sería perfecta en los 4 trimestres, ¿qué sería? Este valor dividido 4. ¿Se entiende? Pero acá no es perfectamente igual. Acá hay una estacionalidad. Entonces, para eso lo que hago es, esta demanda, está bien, dividirla en 4, pero después afectarla por su índice estacional. Y eso es lo que estoy haciendo yo acá. ¿Sí? Hago el valor de la demanda, lo divido en 4, que eso sería el valor del trimestre, pero lo multiplico por el índice estacional, que me da esta idea si estoy por arriba o por debajo del promedio ese trimestral. Y así tienen el valor de la demanda, por ejemplo, para el año 4, que estoy proyectando, cómo se comporta en los distintos trimestres. Bueno, como les digo, esto les puede servir mucho cuando calculemos capital de trabajo, pero yo tengo acá, fíjense, hay un trimestre, en el trimestre 3, yo estoy produciendo mucho más que en los otros trimestres, y entonces seguramente yo tendré que tener más plata a disposición para trabajar en ese periodo. ¿Sí? Y esa plata a disposición para trabajar en ese periodo la vamos a ver en forma conceptual en el flujo de caja, la vemos a través del capital de trabajo. Bueno, hasta aquí, ¿se entendió este método? Es mucho cálculo, pero se puede. Este Excel, que ya se los voy a cargar no se los cargué, pero ya se los cargo. Igual esto, yo lo hice en el Excel, pero es el Zapac Chain, no crean que estoy inventando nada. Y el último método que tienen ahí, el de afinamiento exponencial, ¿sí? Que bueno, acá lo que te dice es, bueno, tenés distintos periodos, que le llama T, la demanda para distintos periodos, y tenés el precio que le corresponde a esa demanda. Y te dice que proyectes, bueno, el precio para los otros periodos, ¿sí? Entonces te dice, ¿cómo hace este método de afinamiento exponencial? Te dice, bueno, tu dato proyectado va a ser
va a ser tu dato actual o real que tenés, afectado por un cierto coeficiente, más tu dato proyectado para el periodo T, perdón, este es del periodo T más 1, ¿sí? Este es el real y este es el proyectado. Y fíjense en que ambos dos los afecta por un factor, pero acá lo afecta por el factor, al real lo afecta por el factor este que se llama alfa, y acá por 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, depende cómo se hace ese alfa, le damos más peso al valor real o al valor proyectado. Y eso es lo que se va haciendo acá con este método. Este también creo que es un ejercicio que lo tienen ahí en el coloquio, perdón, en el práctico. Estoy diciendo cualquier cosa. Y acá les dan todos los valores. Este sería el valor real, ¿sí? Para el periodo T del precio que estoy queriendo calcular. Les dan el valor de alfa, ¿sí? Le dicen que es igual a 0,2, que sería el coeficiente exponencial. O el coeficiente de afinamiento, y tienen que ir proyectando. Entonces, por ejemplo, acá, el valor 44, dijimos que era alfa por el valor real, ¿sí? Más 1 menos alfa por el valor proyectado. El valor real es 60, el valor proyectado era 40 para ese periodo T, y 1 menos alfa es 1 menos 0,2. Y así va a calcular. Este método es medio por ahí más complicado, porque yo tengo que sacar el valor real y el proyectado lo tengo que tener, digamos, de información previa. Bueno, y ahí se terminarían los métodos de proyección. ¿Cuál es el que usan normalmente todo? El de regresión lineal, y solo en caso que llegan a tener una situación de estacionalidad dentro de un año, usan promedio móvil y sobre todo para calcular capital de trabajo. Bueno, a ver, no sé cómo toma tiempo. ¿Podremos jugar a algo o no? ¿Qué dicen? Tengo ahí los juegos del Kahoot que no hicimos la semana pasada, si quieren. A ver. Podemos jugar un hito, aunque sea el primero. ¿Pueden ver esto en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quieren que juguemos? Hagamos un hito. Tengo 3, pero hagamos uno. Con uno me conformo. Acá lo pueden con yo les diría si pueden, claro, están con el celu, ¿no? No pueden hacer las dos cosas. Claro, hace falta tener 2 pantallas, o sea, tendrían que tener tal vez la compu y el celu, porque si se conectan no van a poder ver las respuestas en la computadora. Bueno, no sé. Les doy ahí un margencito a ver los que puedan jugar, los que se puedan conectar y jugar. Este que abrí acá, este Kahoot, es de la primera clase, ¿sí? De lo que es el proyecto, los datos básicos del proyecto, concepto del proyecto. Los niveles de estudio, y no sé si tenía alguna otra preguntita más. Y las etapas. APGT, qué complicado eso. Si gana, voy a tener que decir APGT. ¿Y F? Bueno. Si quieren, ahí arranco. Bueno, ahí va. El proyecto. Oh, me quedé afuera. Ufala. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo hacen para regularizar la materia? Tienen que ir al 80% de las clases prácticas, aprobar los parciales con... eso está mal, 40 son. ¿Presenta el 100 de los trabajos prácticos o todas las respuestas anteriores? Hagan de cuenta que dice 40, no 60. Todas. Bien, esa está re fácil. Bueno, lo que pasa es que estoy con la versión gratuita, dice igual no se puede, no sé cuánto es lo máximo de participantes que puedo tener, creo que 10, como nunca pagué el Kahoot, así que. Bueno, Matías, muy bien, Jazmín,
Franco, Lucy y Axel. Segunda pregunta. Este es viejo, así que espero que se acuerden. La característica de un proyecto empresarial es que es ejecutado por el Estado o una organización, que busca la rentabilidad, busca el bienestar de la sociedad, o ninguna respuesta es correcta. ¿Cuál será la que está bien? Busca la rentabilidad. Estos chicos son muy buenos. Acá, chan chan, Lucy pasó a primer lugar y APGT está en quinto lugar. Muy bien. ¿Verdadero o falso? En esta materia aprendemos todos los estudios de viabilidad de un proyecto, comercial, técnico, legal, económico, etc. Todos los estudios de viabilidad los aprendemos. ¿Será verdadero o falso? Chon, 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 chon. Falso, muy bien. ¿Por qué? Podemos charlar un poco de lo técnico, seguro. Lo de ambiental probablemente lo aprendan mejor en gestión ambiental que acá. Igual nosotros al final vemos una matriz, así que algunas cosas vamos a ver. Legal, sorry. No soy abogada, así que no sé nada. Solo les puedo decir algunas cuestiones, pero no más. Pero sí, de seguro, lo que vemos acá es la viabilidad económica financiera. Así que no, todos no, algunos sí, pero no todos. Y acá Lucy se está quemando. Muy bien. Cuarta pregunta. El ciclo de vida o fases del proyecto comprende introducción, crecimiento, madurez y declive, idea, estudio de viabilidad, inversión, operación y cierre, idea, perfil, prefactibilidad o factibilidad. ¿Cuáles eran las fases del proyecto? ¿Qué era primero? ¿Qué seguía? ¿Qué hacíamos después? Y al último, chan, 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 chan. Muy bien, primero teníamos la idea, después hacíamos esta fase de preinversión, que es la que vemos acá en esta materia, nos ponemos a hacer los estudios de habilidad. Después, bueno, póngase la plata, se trabaja en el proyecto, se opera el proyecto y bueno, una vez que ya concluyó, se cierra. Muy bien, y aquí Axel está en llama y Franco pasó a primer lugar. Genial. Quinta pregunta. La diferencia entre el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad es el monto de la inversión, el tipo de proyecto que se está evaluando, la cantidad y la calidad de información considerada en la evaluación o la persona que ejecuta el proyecto. ¿Cuál era la diferencia entre el de pre y el de factibilidad? ¿Dónde se ponía la principal diferencia? En la cantidad y en la calidad de la información. Obviamente que si yo decido ya pasar a un nivel de factibilidad, yo ya me pongo en más detalle en todo y ahí seguramente va a ser más costoso, ¿no? Porque tengo que salir a buscar toda la información. Y aquí, chan, 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 pasó a primer lugar Lucy, que ahora sí se está quemando. Muy bien, y Jazmín también subió. Muy bien. No sé si queda alguna preguntita más. Última pregunta. La formulación de un proyecto comprende todos los estudios previos al armado del flujo de caja, todos los estudios más el armado del flujo de caja, el flujo de cajas más la evaluación económica o solo la evaluación económica. ¿Qué incluía la formulación? Yo les marqué la diferencia entre formulación y evaluación de proyecto. ¿Qué incluía la formulación? Todos los estudios más el armado del flujo de caja. O sea, la idea final es llegar a armar la estructura del flujo de caja. Ya está listo, terminaste de armar el flujo de caja, ahí se acaba la formulación. ¿Qué viene después? La evaluación económica financiera. Chan, 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 chan. Y a ver cómo viene el podio. En tercer lugar, Jazmín. Muy bien, Jazmín. En segundo lugar, Axel. Muy bien. Y en primer lugar, Lucy. Muy bien. Y cuarto y quinto, F, que no sé quién es. Y en quinto lugar, Franco. Bueno, muy bien. Listo, ahí ya que jugamos, aunque sea un hito, ya me quedo tranquila. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de la teoría? Mañana, es jueves, sí. Mañana tienen clase práctica y el miércoles que viene vamos a tener ya las clases teóricas presenciales. Ya les marco bien, creo que dije 81 en el aula, ya se las voy a poner en plataforma, que hace ratito nomás me dieron el aula. Es más grande, así que ahí vamos a estar más cómodos. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Nada para preguntar? Profe, quiero hablar un momento con usted. Chan, 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 chan.
Bueno, ¿alguien más que no sea Silva? ¿No? Bueno, entonces los abandono. Hasta el próximo miércoles, profe. Nos vemos si Dios Hasta quiere luego, miércoles. profe. Profe, gracias, hasta luego. Adiós. Nos Chao, vemos, chao. profe. Chau, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Profe, ¿podría subir después El el Excel. Canva que dio hoy? De repaso de conceptos. Ah, ¿no lo puse al Canva del estudio de proyecto? Digo, del estudio de mercado. Yo no lo encontré al que me entró hoy, no sé. Ese, porque era una sola cosa. El estudio de mercado yo lo tenía como, es como un solo Canva para mí. Pero ya me fijo a ver que cargué, si cargué la primera mitad, capaz que cargué la primera mitad y no todo. Ya me fijo, si no debería ser un único PDF que tengo todo. O sea, lo que di la clase pasada más la de hoy. Y lo que seguro sí no está es el Excel porque no me acordé ni de bajarlo. Así que primero lo bajo en mi compu y después ya se los cargo. ¿Sí? ¿Algo Bueno, más para gracias. preguntar? No, de nada, no hay por qué. ¿Algo más para preguntar? Bueno, mientras se van yendo, Silva, no sé qué me querías decir. Hola, profe, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, te escucho. Sí, le quería preguntar sobre el tema, yo no reúno las 5 materias para formulación, me falta construcciones. Em, Pienso rendir la libre en octubre y no sé, le quería preguntar si me dejaría cursar esta materia. Mira, ahí tenemos una situación de espacio. Ya la teoría la solucioné porque me dieron un aula muy grande, me dijeron esta vez. Así que yo con respecto a las clases teóricas, no hay drama que las curse, ¿eh? Andá porque espacio va a haber, dice que tiene capacidad para 100, así que somos 43, no, perdón, 36.